Mis queridas hermanas, imaginen estar sentadas en una ladera verde, con el sol acariciando su rostro, mientras el viento lleva la voz de Jesús hasta sus oídos. Visualicen al Maestro hablando con una autoridad que traspasa el alma, compartiendo palabras que no solo desafían la lógica humana, sino que transforman el corazón para siempre. Así fue el Sermón del Monte, un momento único en la historia, donde el Hijo de Dios reveló las verdades más profundas del reino de los cielos. Jesús no solo habló a los oídos de aquella multitud, habló al corazón de toda la humanidad, incluyendo el tuyo y el mío. Con cada palabra, Él trazó el mapa de una vida que honra a Dios, que resiste las tormentas y que se centra en lo eterno. Pero, queridas oyentes, lo que hace este mensaje tan impactante no es solo su belleza o su sabiduría, sino el desafío que nos presenta: vivir conforme a estos principios en un mundo que va en dirección contraria. El Sermón del Monte no es un simple discurso motivador ni una lista de sugerencias. Es un llamado radical a ser diferentes, a ser luz en medio de la oscuridad, a ser mujeres que reflejan el carácter de Cristo en todo lo que hacen. Desde las bienaventuranzas, que redefinen el concepto de bendición, hasta la enseñanza sobre el amor a los enemigos, Jesús nos invita a vivir una vida que parece imposible. Y sin embargo, Él nos asegura que con su ayuda, esta vida es alcanzable. Queridas hermanas, tal vez te preguntas, ¿por qué estas enseñanzas son tan importantes para mí hoy? La respuesta es simple y poderosa, porque ellas no solo impactan nuestro presente, sino que también determinan nuestro futuro eterno. Cada palabra de Jesús en el Sermón del Monte es una semilla que, si permitimos que eche raíces en nuestro corazón, producirá un fruto que glorifica a Dios y transforma el mundo a nuestro alrededor. Pero estas enseñanzas también nos confrontan, nos invitan a mirar más allá de las apariencias externas y a examinar el estado de nuestro corazón. Nos retan a preguntarnos: ¿estamos construyendo nuestra vida sobre la roca firme de su palabra o sobre la arena inestable de nuestras propias ideas y deseos? Jesús nos advierte que la verdadera bendición no está en lo que el mundo valora, sino en vivir en obediencia y comunión con Dios. Mi querida oyente, hoy quiero invitarte a que juntas descubramos las poderosas enseñanzas que Jesús nos dejó en este mensaje. A través de sus palabras, aprenderemos cómo ser mujeres que caminan en la luz, que buscan primero el reino de Dios, que extienden amor y perdón incluso en las circunstancias más difíciles. Pero también seremos desafiadas a rendir todo lo que somos a sus pies, permitiéndole moldear nuestro carácter y transformar nuestra manera de vivir. Este mensaje no es uno más, es un llamado a la acción, una invitación a construir nuestras vidas sobre un fundamento eterno y seguro. Jesús no solo nos mostró el camino, Él mismo es el camino. Así que abre tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. Permite que las palabras de Jesús te inspiren, te desafíen y te lleven a un nivel más profundo en tu caminar con Dios. ¿Estás lista para dejar que el Sermón del Monte transforme tu vida? Quedémonos juntas hasta el final, porque lo que Jesús tiene para ti hoy es un tesoro eterno. Mis queridas hermanas, cuando Jesús comenzó su Sermón del Monte, lo hizo con palabras que resonaron profundamente en los corazones de quienes lo escuchaban y que siguen tocando nuestras vidas hoy. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Estas palabras, conocidas como las bienaventuranzas, no son solo un conjunto de promesas, sino un retrato del carácter que Dios busca en sus hijos. Son un llamado a vivir en un estado de bendición que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Las bienaventuranzas son contrarias a la lógica del mundo. El mundo nos dice que la felicidad se encuentra en la riqueza, el poder y la comodidad. Pero Jesús nos revela que la verdadera bendición proviene de un corazón humilde, quebrantado y rendido a Dios.
Ser pobres en espíritu no significa vivir en miseria, sino reconocer nuestra profunda necesidad de Dios. Es admitir que sin Él no somos nada y que solo en su presencia encontramos plenitud. Cada una de las bienaventuranzas es como un escalón que nos eleva hacia una vida que refleja el carácter de Cristo. Jesús declaró: Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo capítulo 5, versículo 4. Este consuelo no es temporal ni superficial. Es el abrazo de Dios que nos sostiene en medio del dolor, recordándonos que nuestras lágrimas no son ignoradas, sino que son transformadas en esperanza. Mis queridas oyentes, ¿cómo podemos no ser movidas por estas palabras? Jesús nos llama a ser misericordiosas, porque al hacerlo, reflejamos su compasión divina. Nos llama a tener un corazón puro, porque solo aquellos que lo tienen verán a Dios. Nos llama a ser pacificadoras, porque al llevar la paz a los demás, nos convertimos en verdaderas hijas de Dios. Cada bienaventuranza nos invita a una vida que trasciende lo terrenal y apunta a lo eterno. La fuerza de estas palabras no radica solo en sus promesas, sino en el poder transformador que tienen cuando las vivimos. Ser bienaventuradas significa caminar en la bendición de Dios, incluso cuando enfrentamos persecución o dificultades. Jesús declaró: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 10. Esto nos recuerda que nuestra fidelidad a Dios siempre será recompensada, incluso si el mundo nos rechaza. Queridas hermanas, las bienaventuranzas no son solo un ideal inalcanzable. Son una invitación a experimentar el gozo y la plenitud que solo Dios puede dar. Nos desafían a vivir de una manera diferente, a buscar las cosas de arriba y a ser un reflejo del reino de los cielos aquí en la tierra. Hoy te invito a meditar en estas palabras de Jesús y a preguntarte: ¿estoy viviendo de acuerdo con estas bendiciones? ¿Estoy permitiendo que estas verdades transformen mi corazón y mi manera de vivir? Si hay áreas en las que necesitamos crecer, no estamos solas. El mismo Espíritu Santo que inspiró estas palabras está con nosotras para ayudarnos a caminar en ellas. Mis queridas oyentes, las bienaventuranzas no solo son promesas, son una invitación a una vida bendecida en comunión con nuestro Dios. Abramos nuestros corazones a estas palabras y permitamos que nos transformen desde lo más profundo. Porque cuando vivimos de acuerdo con ellas, no solo experimentamos su bendición, sino que también nos convertimos en un testimonio vivo del amor y la gracia de nuestro Señor. Mis queridas hermanas, Jesús nos dio una misión poderosa y desafiante en el Sermón del Monte: ser sal y luz en un mundo que necesita desesperadamente su verdad y su amor. En Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, Jesús dijo: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Estas palabras nos llaman a vivir de manera que nuestra fe no solo nos transforme a nosotras, sino también a quienes nos rodean. La sal tiene un propósito único: preservar y dar sabor. Así también, nosotras somos llamadas a preservar los valores del reino de Dios en un mundo que se corrompe fácilmente por el pecado. Nuestra presencia debe marcar una diferencia, reflejando la santidad de Dios y mostrando su amor en cada acción, palabra y decisión. Pero Jesús también nos advirtió que, si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Esto nos lleva a reflexionar: ¿estamos viviendo de manera que nuestra fe sea evidente y tenga un impacto en los demás? Ser luz del mundo significa que nuestra vida debe brillar con la luz de Cristo. En un mundo lleno de oscuridad, confusión y desesperanza, nosotras somos llamadas a ser un faro de esperanza, guía y amor.
Jesús nos recordó que una luz no se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Esto significa que nuestra fe no debe esconderse, sino mostrarse con valentía, para que otros puedan ver la gloria de Dios a través de nosotras. Mis queridas oyentes, ser sal y luz no es algo que hacemos por nuestras propias fuerzas, es el resultado de una vida conectada con Jesús, la fuente de nuestra luz. En el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Esto significa que cuando seguimos a Jesús, su luz brilla a través de nosotras y nos capacita para iluminar el camino de otros hacia Él. Además, ser sal y luz requiere intencionalidad. No se trata solo de palabras, sino de acciones que reflejen el amor y la justicia de Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 15, Pablo nos anima a ser irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este es un recordatorio de que nuestra vida debe ser un testimonio visible de nuestra fe. Queridas hermanas, ser sal y luz es un llamado a vivir con propósito. Es permitir que Dios use nuestra vida para impactar a quienes nos rodean, para ser agentes de cambio en nuestras familias, comunidades y en el mundo. Esto no significa que seremos perfectas, pero sí que nuestra vida debe apuntar siempre hacia Cristo. Hoy te animo a reflexionar. ¿Estás siendo sal y luz en tu entorno? ¿Tu vida está marcando una diferencia en las personas que te rodean? Si sientes que hay áreas en las que necesitas brillar más, no te desanimes. Dios está contigo y te dará la fuerza y la gracia para cumplir este llamado. Mis queridas oyentes, recordemos que nuestra misión como sal y luz es más que una responsabilidad. Es un privilegio. Es una oportunidad para ser parte del plan de Dios y para mostrar al mundo la esperanza que solo Jesús puede dar. Que cada paso que demos y cada palabra que pronunciemos reflejen su luz y su amor, para que otros sean atraídos a Él. Mis queridas hermanas, cuando Jesús habló de justicia en el Sermón del Monte, lo hizo de una manera que sacudió las mentes y los corazones de su audiencia. No se trataba de una justicia basada en las apariencias externas ni en el cumplimiento superficial de la ley, sino de una justicia que nace del corazón, profundamente arraigada en nuestra relación con Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 20, Jesús declaró: «Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». Estas palabras desafiaron a todos los que escuchaban, porque los escribas y fariseos eran vistos como los máximos ejemplos de obediencia religiosa. Pero Jesús dejó claro que la verdadera justicia no consiste en cumplir reglas por cumplir, sino en un corazón transformado que busca agradar a Dios en espíritu y en verdad. La justicia que agrada a Dios es aquella que va más allá de las acciones visibles. Es un llamado a examinar nuestras intenciones y a vivir con integridad, incluso cuando nadie más nos observa. Jesús ilustró esta verdad al hablar sobre temas como la ira y el adulterio. En Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, dijo: «Oísteis que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable». Aquí vemos que la justicia de Dios no solo trata con nuestras acciones, sino también con los pensamientos y las actitudes que guardamos en nuestro corazón. Mis queridas oyentes, este mensaje nos invita a reflexionar profundamente. ¿Estamos buscando una justicia que agrade a los demás o una que honre a Dios? En un mundo donde a menudo se valora más lo externo que lo interno, Jesús nos llama a vivir con pureza, sinceridad
y un deseo genuino de reflejar su carácter. Esto no es algo que podamos lograr por nosotras mismas. Necesitamos su Espíritu Santo para transformar nuestro interior y alinear nuestro corazón con su voluntad. La justicia que nace del corazón también se manifiesta en cómo tratamos a los demás. Jesús nos llama a ser reconciliadoras, a perdonar y a buscar la paz. En Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24, nos exhorta: si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esta enseñanza nos recuerda que nuestra relación con Dios está profundamente conectada con nuestras relaciones humanas. No podemos vivir en justicia si guardamos rencor o permitimos que la amargura habite en nuestro corazón. Queridas hermanas, esta justicia del corazón es un reflejo de nuestra dependencia total de Dios. No se trata de perfección, sino de rendición. Es reconocer que no podemos alcanzar esta justicia por nuestras propias fuerzas, pero que en Cristo somos justificadas y capacitadas para vivir de acuerdo con su estándar. Hoy te animo a examinar tu corazón. ¿Hay áreas en las que necesitas permitir que Dios obre? ¿Hay actitudes o pensamientos que necesitas rendir a Él? La buena noticia es que su gracia está disponible para nosotras, y su Espíritu nos fortalece para vivir una vida que le glorifica. Mis queridas oyentes, recordemos que la verdadera justicia no es un acto externo, sino una transformación interna que fluye hacia cada aspecto de nuestra vida. Que nuestras palabras, acciones y pensamientos sean una expresión de un corazón que late al ritmo del amor y la santidad de Dios. Mis queridas hermanas, cuando Jesús habló del amor y el perdón en el Sermón del Monte, nos dio un estándar que desafía nuestra naturaleza humana y nos invita a reflejar el carácter divino en nuestras vidas. Su llamado no es simplemente a amar a quienes nos aman o a perdonar a quienes nos piden disculpas, sino a ir más allá, a amar a nuestros enemigos y a extender el perdón incluso cuando no se nos pide. En Mateo capítulo 5, versículos 43 al 44, Jesús declaró: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Estas palabras revolucionaron el entendimiento del amor en su tiempo, y hoy siguen siendo un desafío para cada uno de nosotras. Jesús no nos llama a un amor condicional, basado en méritos o reciprocidad, sino a un amor que emana de un corazón transformado por su gracia. Amar y perdonar como Jesús nos enseña es un acto de fe, una decisión que demuestra nuestra confianza en Dios y en su justicia perfecta. El perdón no minimiza el dolor ni justifica el mal, pero sí nos libera de la carga del rencor y nos abre la puerta a la paz que solo Dios puede dar. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, Jesús nos recuerda: porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. El perdón no es solo un mandato, es una llave que nos conecta con la misericordia de Dios. Mis queridas oyentes, sé que hay heridas profundas que pueden hacer que amar y perdonar parezcan imposibles. Pero no olvidemos que Jesús no nos pidió algo que Él mismo no hizo. En la cruz, mientras sufría el mayor dolor imaginable, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Este es el modelo de amor y perdón que Él nos invita a seguir. Un amor que no guarda rencor, un perdón que libera. Cuando elegimos amar y perdonar, nos convertimos en un reflejo vivo del carácter de Dios. Mostramos al mundo que su amor es más fuerte que el odio y que su gracia puede sanar las heridas más profundas. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 7,
Pablo describe el amor como algo que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este amor no es débil ni pasivo, es poderoso, transformador y eterno. Queridas hermanas, este tipo de amor y perdón no es algo que podamos producir por nuestra cuenta. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, quien derrama el amor de Dios en nuestros corazones. En Romanos capítulo 5, versículo 5, se nos dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Pidamos a Dios que su Espíritu nos capacite para vivir de esta manera. Hoy es un buen momento para reflexionar. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Hay una relación rota que Dios te está llamando a restaurar? Recuerda que el perdón no siempre significa reconciliación inmediata, pero sí es un paso hacia la libertad y la paz. Mis queridas oyentes, el amor y el perdón no solo son un mandato, son un regalo que Dios nos da para vivir en plenitud y para mostrar al mundo quién es Él. Que nuestras vidas sean un testimonio de su amor inagotable y de su gracia que transforma. Mis queridas hermanas, en el Sermón del Monte, Jesús nos dejó una de las enseñanzas más profundas y transformadoras sobre la oración. Él no solo nos mostró cómo orar, sino también por qué la oración es el corazón de nuestra relación con Dios. Es a través de la oración que nos conectamos con el Padre Celestial, encontramos dirección, recibimos fuerza y experimentamos su amor de una manera íntima y personal. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús dijo: «Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará». Estas palabras nos invitan a buscar un tiempo y un lugar apartado, lejos del ruido y las distracciones, para tener una comunión íntima con nuestro Creador. La oración no es un ritual vacío, ni una repetición mecánica de palabras. Es una conversación sincera entre nuestro corazón y el corazón de Dios. Jesús nos enseñó a orar con humildad, reconociendo nuestra dependencia total de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 9, nos dio el modelo perfecto de oración, conocido como el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Este modelo no es solo una oración para recitar, sino una guía que nos lleva a adorar a Dios, a someter nuestras vidas a su voluntad y a confiar en su provisión. Mis queridas oyentes, la oración nos transforma desde dentro. Cuando oramos, nos alineamos con el propósito de Dios, encontramos paz en medio de las tormentas y recibimos sabiduría para las decisiones que enfrentamos. Jesús nos recordó en Mateo capítulo 6, versículo 8, que nuestro Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Esto significa que la oración no es para informarle a Dios, sino para acercarnos a Él, para abrir nuestro corazón y recibir su dirección. Además, Jesús nos exhortó a orar con fe y perseverancia. En Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 dijo: «Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá». Estas palabras nos animan a no rendirnos, a seguir orando incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. La oración es el puente que conecta nuestra fe con el poder ilimitado de Dios. Queridas hermanas, la comunión con Dios a través de la oración también nos recuerda que no estamos solas. Nuestro Padre Celestial está siempre dispuesto a escucharnos, a consolarnos y a guiarnos. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos exhorta: «Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Este es el poder de la oración. Nos libera del afán, nos llena de paz y nos conecta con la presencia de Dios. Hoy te animo a reflexionar sobre tu vida de oración. ¿Estás dedicando tiempo para buscar al Señor en secreto, como Jesús nos enseñó? ¿Estás abriendo tu corazón completamente a Él, confiando en que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta? Si sientes que tu vida de oración necesita un nuevo comienzo, recuerda que nunca es tarde para empezar. Dios siempre está esperando con los brazos abiertos. Mis queridas oyentes, la oración no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestro corazón. Nos convierte en mujeres fortalecidas en Cristo, listas para enfrentar cualquier desafío con fe y confianza. Que nunca dejemos de orar, porque en la oración encontramos nuestra mayor fuerza y nuestra mayor paz. Mis queridas hermanas, en el Sermón del Monte, Jesús nos dejó una verdad que tiene el poder de transformar nuestra perspectiva y prioridades. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Estas palabras no son solo una invitación, sino una promesa que nos asegura que cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, Él se encarga de proveer todo lo que necesitamos. En un mundo lleno de preocupaciones y distracciones, es fácil perder de vista lo que verdaderamente importa. Nos preocupamos por el futuro, por las necesidades materiales, por los problemas que parecen no tener solución. Pero Jesús nos llama a levantar nuestra mirada más allá de lo terrenal, a confiar en que nuestro Padre Celestial conoce cada una de nuestras necesidades y está más que dispuesto a suplirlas. En Mateo capítulo 6, versículo 26, Jesús nos recuerda: «Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas?». Buscar primero el reino de Dios significa colocar a Dios en el trono de nuestro corazón, vivir conforme a su voluntad y priorizar las cosas eternas sobre las temporales. Esto no significa que ignoremos nuestras responsabilidades terrenales, sino que confiemos en que, al poner a Dios primero, todo lo demás caerá en su lugar. Es vivir con la certeza de que nuestras vidas tienen un propósito más grande que nuestras preocupaciones diarias. Mis queridas oyentes, Jesús también nos advierte contra el afán y la ansiedad. En Mateo capítulo 6, versículo 27, dice: «¿Quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida?». Estas palabras nos invitan a soltar el control, a descansar en la soberanía de Dios y a confiar en que su plan es perfecto. La búsqueda del reino de Dios nos libera de la carga de depender exclusivamente de nuestras propias fuerzas, porque sabemos que Él es quien sustenta nuestras vidas. Buscar el reino de Dios también significa vivir en obediencia a sus principios, caminar en justicia, amar a los demás y ser testigos de su amor en el mundo. En Romanos capítulo 14, versículo 17, Pablo nos dice: «Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo». Este es el fruto de una vida que prioriza el reino. Paz en medio de las tormentas, gozo que trasciende las circunstancias y una justicia que refleja el carácter de Dios. Queridas hermanas, buscar el reino de Dios requiere fe. Es un acto de confianza en que su provisión es suficiente, en que sus promesas son fieles y en que su tiempo es perfecto. Esto puede ser un desafío, especialmente cuando enfrentamos incertidumbre o dificultades, pero Jesús nos asegura que Dios es nuestro Padre amoroso, y como buen Padre, Él cuida de sus hijos. Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Estás buscando primero su reino, o las preocupaciones diarias han desplazado su lugar en tu corazón?
Si sientes que tus prioridades necesitan ser realineadas, no te desanimes. Dios siempre está dispuesto a recibirnos con amor y a guiarnos hacia una vida centrada en Él. Mis queridas oyentes, cuando buscamos primero el reino de Dios, vivimos con un propósito eterno, una paz indescriptible y una esperanza inquebrantable. Que esta verdad nos motive a poner nuestras vidas en sus manos cada día, confiando en que, al hacerlo, Él cuidará de nosotras y nos llevará a su plenitud. Mis queridas hermanas, Jesús concluyó el Sermón del Monte con una enseñanza poderosa que compara nuestra vida espiritual con la construcción de una casa. Cualquiera, pues, que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Mateo capítulo 7, versículo 24. En estas palabras, Jesús nos revela que la obediencia a su palabra no solo es una opción, sino el fundamento sólido sobre el cual debemos construir nuestra vida. La metáfora de la casa edificada sobre la roca nos invita a reflexionar sobre cómo estamos construyendo nuestra vida. Las tormentas representan los desafíos inevitables que enfrentaremos: problemas, tentaciones, decepciones e incluso pruebas de fe. Pero Jesús nos asegura que cuando nuestra vida está cimentada en la obediencia a su enseñanza, esas tormentas no podrán derribarnos. Y descendió la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Mateo capítulo 7, versículo 25. La obediencia a la palabra de Dios no es algo superficial, comienza en el corazón. No se trata solo de escuchar, sino de vivir conforme a lo que Jesús nos enseñó. En Santiago capítulo 1, versículo 22, se nos exhorta: «Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Este versículo nos desafía a aplicar las enseñanzas de Jesús en cada aspecto de nuestra vida, permitiendo que su verdad moldee nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Mis queridas oyentes, Jesús también nos advirtió sobre el peligro de construir nuestra vida sobre un fundamento débil. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mateo capítulo 7, versículo 26. La arena simboliza una vida que busca seguridad en cosas temporales, como las riquezas, las opiniones de los demás o el propio entendimiento. Estas cosas pueden parecer firmes en el momento, pero cuando llegan las pruebas, no tienen el poder de sostenernos. La obediencia a Dios no siempre es fácil. A menudo requiere que dejemos a un lado nuestro propio entendimiento y confiemos en su plan, incluso cuando no lo comprendemos completamente. Pero cada acto de obediencia es un paso hacia una vida firme, una vida que refleja nuestra fe en la roca eterna que es Cristo. En el Salmo capítulo 18, versículo 2, el salmista declara: «El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador». Cuando construimos nuestra vida sobre Él, estamos construyendo sobre una base inquebrantable. Obedecer a Jesús no solo nos beneficia a nosotras, sino también a quienes nos rodean. Una vida construida sobre la roca se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios. Es una luz que guía a otros hacia la verdad y un refugio para quienes buscan esperanza en medio de las tormentas de la vida. Queridas hermanas, hoy es un buen momento para examinar nuestros fundamentos. ¿Estamos edificando nuestra vida sobre la roca sólida de la obediencia a Cristo o sobre la arena de nuestras propias fuerzas e ideas? Si descubrimos áreas en las que hemos fallado, no es tarde para comenzar de nuevo. Nuestro Señor es paciente y está dispuesto a ayudarnos a reconstruir sobre su verdad. Mis queridas oyentes, recordemos que la obediencia no es una carga, sino una bendición. Es la clave para vivir una vida firme, segura y llena de propósito.
Que nuestras vidas sean un reflejo de nuestra fe en Jesús, la roca inamovible que nunca nos fallará. Mis queridas hermanas, mientras cerramos este tiempo juntas, quiero animarte a que no dejes que estas palabras queden en el olvido. Las enseñanzas que Jesús nos dejó en el Sermón del Monte no son solo para ser escuchadas, sino para ser vividas. Nos llaman a ser mujeres diferentes, mujeres que reflejen el carácter de Dios en cada aspecto de su vida. Recuerda que las palabras de Jesús tienen el poder de transformar tu corazón, de moldear tu carácter y de darte la fuerza para enfrentar cada desafío con fe y esperanza. Tal vez los caminos de esta vida sean difíciles, pero cuando construyes sobre la roca que es Cristo, ninguna tormenta podrá derribar tu casa. Tú eres una hija amada de Dios, llamada a vivir con propósito, esperanza y un amor que trasciende toda circunstancia. Hoy, al despedirnos, quiero dejarte con esta invitación. No te conformes con lo que el mundo ofrece. Busca primero el reino de Dios. Vive con la certeza de que cuando sigues las palabras de Jesús, estás construyendo una vida que trasciende lo terrenal y que glorifica a tu Padre Celestial. Que el Señor te bendiga y te fortalezca en cada paso que des, que su amor te rodee, que su gracia te guíe y que su paz inunde tu corazón, y que las palabras del Sermón del Monte sigan resonando en tu alma, recordándote que estás llamada a hacer luz en medio de la oscuridad, sal que transforma y una hija que honra a su Rey. Con un abrazo lleno de fe y esperanza, me despido, confiando en que Dios seguirá obrando en tu vida y llevándote a nuevos niveles de comunión con Él. Dios te bendiga, te guarde y te llene de su paz hoy y siempre. Hasta pronto, mis queridas hermanas, y que el Señor les acompañe en todo momento.